Seguimos con más de nuestra sección Futplaya TV. Aquí está el Mega. Síguenos en Twitter, @FutsalTV. Y para cerrar este especial de Fútbol Playa, te dejamos con el top 10 goles del mundo en el año 2017. Puesto 10, la holandesa Van der Berg en la Eurocopa de Fútbol Playa de Nazaret. Puesto 9, Akbari de Irán en la Copa Intercontinental de Dubái. Puesto 8, Selene Delhi Control Melilla en la Eurocopa de Clubes Femeninos. Puesto 7, Emeka de Nigeria en la Copa Africana de Naciones disputada en su país. Puesto 6, Mauricinho de Brasil en la Supercopa de Naciones. Puesto 5, Rangel de Panamá en el campeonato de la CONCACAF disputado en Bahamas. Puesto 4 en el Mundial de Bahamas 2017, el portero José Inireirán contra México. Puesto 3, seguimos en el Mundial de Bahamas y este gol lleva la firma del brasilero Rodrigo en el clásico contra Portugal para desempatarlo. Puesto 2, Carvalho de Paraguay ante Brasil en las eliminatorias de CONMEBOL al Mundial de Bahamas. Y el mejor gol de 2017 lo anotó Chiqui, marcando para España en la ciudad portuguesa de Nazaret. Y el bombazo de esta ventana veraniega de fichajes fue la llegada del técnico campeón mundial argentino, Diego Justosi, al Pozo Murcia. Acá les dejamos con la rueda de prensa de su presentación. Y pues no puede ser menos, ya que es la presentación del nuevo entrenador, Diego Justosi. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Es un apellido italiano y hay que recordarlo de vez en cuando. Como sabéis, viene de Argentina. Yo le agradezco mucho que haya aceptado el reto de estar con nosotros y poco más, porque ya lo conoceréis. Como persona me parece un tío extraordinario y tendréis oportunidad de valorar sus actuaciones. ¿Por qué el Pozo? ¿Por qué el Pozo sí y otros clubes no? Porque la verdad que yo estaba bien, ¿no? No tengo ninguna queja del trato que yo tenía en Argentina. Se habían conseguido objetivos importantes, todavía estábamos en una etapa donde se podían conseguir otras cosas, sobre todo con juveniles, o por lo menos reforzar más un trabajo
se venía haciendo para que se mantenga mucho más en el tiempo, más allá de los nombres que estén, pero no es fácil decirle que no al Pozo, ¿no? Es un club que se adaptaba por idiosincrasia, por sentido de pertenencia, se adaptaba mucho a lo que soy yo como profesional y como ser humano, ¿no? Uno conoce la Liga Española, conoce el mundo de este deporte y sabe muy bien cómo trabajan los clubes y la verdad que tenía ganas de dar ese salto fuera de la selección a un club con estos objetivos, con esta herencia, con esta manera de trabajar, así que me fue fácil. Hubo que encontrar un poco una buena salida, más que nada para la gente, ¿no? Creo que ellos entendían mi paso de querer dirigir un club. Yo hice los pasos contrarios, normalmente uno entrena un club y después va a entrenar a la selección, yo hice completamente lo opuesto, tenía ganas del día a día, tenía ganas de un desafío como tiene el Pozo por delante y bueno, había que encontrar el modo de salir bien para que la gente de Argentina lo entienda de la mejor manera, pero creo que se hicieron bien los pasos y bueno, hoy estamos acá. Una nueva era en la carrera de Diego Giustosi, el Simeone del Fútbol Sala Internacional. ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres pertenecer a la mejor academia de perfeccionamiento del país? Pues con la Real Academia de Miranda podrás participar en importantes torneos internacionales y mejorar tus habilidades, con la supervisión de capacitados entrenadores. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Real Academia de Miranda, tu academia. Entrégate, vamos a ganar, porque esta noche todos queremos celebrar. Al regreso, mucho más de Futsal TV.